¿qué tal amigos de Imagen de Veracruz? Les saluda Iván Bautista y es un gusto que nuevamente nos pueda acompañar en un programa más de esta mesa de análisis deportiva donde estaremos hablando de los temas más destacados de esta semana, por supuesto de la selección mexicana en el Mundial Sub-20, lo que sucede en la postemporada en la Major League Baseball y por supuesto el torneo internacional de voleibol que se llevó a cabo el fin de semana pasada en Boca del Río. En esta ocasión me acompañan Rodrigo Ceguera. Bienvenido. ¿Qué tal, Iván? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para hablar acerca de estos temas. Y desde el lado izquierdo me acompaña Fernando Plata por primera vez. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Muy agradecido por estar aquí. Perfecto. Si les parece bien, comenzamos de lleno con el tema que es de selección mexicana. La Copa del Mundo Sub-20 que se está llevando en Chile. Un conjunto tricolor que ha hecho bastante bien las cosas, empezando obviamente por los nombres tan llamativos que han sido convocados. Se mantiene invicta hasta el momento con 2 victorias y 2 empates después de fase de grupos y octavos de final. Tendrá su primera prueba complicada en lo que ya es una fase de eliminatoria en cuartos de final, porque si hablamos de pruebas realmente desde fase de grupos con Brasil, con España y la misma Marruecos, que para muchos ha sorprendido, pero realmente venía haciendo bastante bien las cosas en lo que es África. Ahora con Chile también, tal vez el rival más flojo que ha tenido después de ese 4-1 que consigue en octavos de final. Pero Rodrigo, ahora ya en lo que es cuartos de final ante Argentina, una selección mexicana que por supuesto donde destaca Gilberto Mora, Elías Montiel, que no ha tenido el mejor torneo pero sigue estando ahí, y por supuesto más nombres como Obed Vargas, Padilla, Camberos y Tajiel Jiménez, que por supuesto nació en Boca del Río. Muchos tal vez no lo saben o no lo conocían por ahí, que pertenece a Santos Laguna, pero también forma parte del plantel. Rodrigo, ¿qué esperar de esta selección mexicana ya en esta ronda de cuartos de final? Pues creo que ya lo hemos visto a lo largo de este inicio del Mundial, ¿no? Que la selección mexicana ha hecho un muy buen papel en este Mundial. Creo que, como tú lo decías, van a enfrentar a selecciones, ¿no? Ya en el grupo le había tocado selecciones complicadas, ¿no? Que sabemos que España pues, es una de las selecciones con más talento, ¿no? En juveniles. También tenemos a Brasil. Ya yo creo que con el hecho de haber empatado contra estas selecciones, creo que eso demuestra mucho el nivel que tiene esta selección, sobre todo el talento. Y ni hablar, bueno, lógicamente de Gilberto Mora, que en estas últimas semanas ha brillado y ha dejado en claro que es la joya de la selección mexicana. Un chavo el cual se le tiene que seguir muy de cerca, ¿no? Porque creo que tiene bastante talento, ya ha llamado por ahí la atención de diversos clubes europeos. Se dice que ya el Real Madrid y el Barcelona están echándole un ojo, ¿no? a Gilberto Mora. Y bueno, como tú dices, se viene un partido complicado contra ya una selección también rival, ¿no? De la selección mexicana, no solamente en inferiores, perdón, como lo es la selección argentina, ¿no? Que viene de hacer un paso perfecto en fase de grupos y que ahora pues, se la va a poner muy difícil a la selección, ¿no? Sí, totalmente. Y Fernando, como ya comentábamos, es una selección mexicana que viene invicta, pero también su rival, que es Argentina, viene de ganar sus 4 partidos ante Cuba, Australia y recientemente ayer goleó de manera contundente a Nigeria. Y por supuesto que siempre son llamativas, aunque no tiene sus principales figuras, porque obviamente muchos de ellos ya juegan en el fútbol europeo, como el mismo caso de España en su momento en fase de grupos. México sí tiene prácticamente a lo mejor disponible, por ahí solamente Estefano Carrillo, que está jugando allá en Países Bajos, no está en la convocatoria, pero de ahí en fuera, esta selección mexicana, en lo personal, ¿te ha llamado la atención o te ha sorprendido algo desde lo que mostró en fase de grupos hasta en octavos de final? ¿O realmente sí esperabas algo similar a lo que hemos visto? Pues partiendo del hecho de que es una selección, una generación atípica para la categoría inferior. Estamos acostumbrados a ver que la selección mexicana compita bien y vaya profundo en los torneos sub-17, pero pasaba algo, había una brecha entre la generación, entre los torneos sub-17 y los sub-20. Esta generación está rompiendo un poco ese molde y es combinación de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la instalación de la regla de menores, que hace que esta generación de seleccionados ya tenga rodaje en primera división, que es muy importante. Y segundo, el talento, sin duda el talento de Gilberto Mora, que es una excepción completamente a pues, lo que hemos visto. Creo que es el mejor prospecto que hemos visto en el fútbol mexicano en fácil 10 años. No recuerdo otro talento mexicano tan joven llamar la atención en este plano. Se me ocurre Carlos Vela y Giovanni Dos Santos, y esto estamos hablando 20 años ya. Así que, exactamente.
Y bueno, o sea, esta selección está a la altura de las expectativas que le han puesto los aficionados y bueno, ahora tendrá una prueba muy dura que es Argentina, independientemente de los últimos roces que han habido, la rivalidad, digamos, que existe entre los mexicanos y argentinos que le pone sabor al próximo encuentro. Pues bueno, estamos hablando de un país completamente futbolero, de una cultura muy distinta a la mexicana y bueno, es una muy buena prueba porque creo más allá del resultado, de si México puede ser campeón o no, creo que el resultado en este tipo de torneos pasa a segundo plano. Habla más de cómo se integran esos jóvenes en una selección menor, en cómo hacen grupo, en cómo cierran filas para enfrentar ese tipo de rivales tan complicados. Ya se hicieron fuertes en fase de grupos, España, Marruecos y Brasil, rivales muy duros, creo que el grupo más complicado del torneo. Y bueno, ahora Argentina en esta ronda, sí, sin duda y Chile también, el anfitrión, un partido flojo muy controlado para México. México supo ser contundente y bueno, ahora Argentina, golazo que se viene. Sí, totalmente, como bien comentabas, Chile que solo venía de ganar un partido y prácticamente de milagro por tener menos tarjetas amarillas que sus rivales que eran Egipto y Nueva Zelanda, termina avanzando el anfitrión. Y coincido en un punto bastante importante que acabas de mencionar, es más allá del resultado, que obviamente sería bastante bueno que llegaran a la final o que conquistaran el título, siempre es importante que vayan formando parte del grupo y que les vayas dando seguimiento, no solamente con sub-17, sub-20 y por supuesto con selección mayor, porque al final de cuentas muchos de estos chicos ya tienen bastantes minutos en primera división. Obviamente Obed Vargas, que recientemente fue nombrado mejor futbolista sub-22 en Estados Unidos, él, por ejemplo, es de los más experimentados. Elías Montiel ya ha tenido, por supuesto, en Liga MX muchísima actividad. Lo vimos en Copa Intercontinental también con el Real Madrid. Ni qué decir de los demás jóvenes como Pachuca, Ochoa, que son los dos centrales que muchos no tenían en el radar, pero por supuesto han empezado a llamar la atención. Y más que nada llevarlos a este tipo de torneos como los Esperanzas de Tulum, que ahora es Maurice Reveló, los sub-17, los sub-20, para ir dándole seguimiento y por supuesto que vayan teniendo roce con distintas selecciones, ¿no? No es lo mismo aquí en el fútbol mexicano enfrentarte a prácticamente bastantes mexicanos o sudamericanos que enfrentarte a equipos africanos, ¿no? Es muy distinto enfrentarte a un Nigeria, a un Marruecos, que obviamente por aspecto físico son mucho más fuertes o algunos son mucho más veloces, obviamente. También estaba Japón, estaba España, Brasil. En ese aspecto obviamente son distintas características, rivales y futbolistas que más allá de que sean menores de 20 años, no te los vas a encontrar tan fácil de este lado del mundo, específicamente en México. Es por eso que siempre ese proceso que se tiene que llevar es bastante importante, más allá obviamente del resultado que al final de cuentas no determina nada. El mismo Brasil nos lo pone de ejemplo, que venía de dominar el sudamericano y ha dominado prácticamente en los últimos 10 años, lo ha ganado, pero después en este mundial se ha quedado muy corto. Eso sí, con muchas bajas de sus principales figuras, pero aún así queda demostrado que hay que darle ese seguimiento importante y que obviamente se vaya reflejando en el avance, no solo con selección mexicana, también en los clubes, porque queda en evidencia que el talento está ahí. Evidentemente Gilberto Mora es el más destacado, ha sido va que vuela para ser uno de los principales MVPs, balón de oro, balón de plata, obviamente dependiendo hasta dónde llegue en esta Copa del Mundo, pero definitivamente contra Argentina será un rival. No sé, Rodrigo, tú sí has llegado a ver a Argentina un poco, porque en ese aspecto yo lo vi contra Australia y el partido más reciente que es ante Nigeria. Realmente en cuanto a calidad en la cancha, sus atacantes definitivamente son lo que más llaman la atención. Igual de la selección mexicana, tal vez lo menos llamativo ha sido Tajir Jiménez, que por ejemplo muchos lo llamaban como la principal zona más débil, no, de la selección mexicana. Tiene un gol nada más, pero obviamente se conforma con un medio campo bastante bueno. ¿Qué esperar de esta selección mexicana ante Argentina? Que ya lo comentábamos, viene invicta, viene con triunfos y viene dispuesto a todo, obviamente con ese pique que ya comentaba Fernando, tanto en selección mayor, y ahora se vuelven a encontrar las caras en una categoría sub-20 que hace mucho no se veían obviamente en una Copa del Mundo. ¿Qué esperar este sábado? Yo creo que va a ser un duelazo, eso no cabe duda, ¿no? Son dos selecciones que ya traen, como tú comentabas, ¿no? Pique desde hace mucho tiempo, ya lo veíamos por ejemplo en el Mundial pasado, ¿no? Argentina, que pues es un equipo, bueno, una selección que tiene muy buenos jugadores, muy buenos juveniles, por ejemplo, mencionando un jugador que no está, como lo es Franco Mastantuono, ¿no? que fue fichado por el Real Madrid. Argentina siempre da ese tipo de jugadores, ¿no? Ese tipo de camadas. Pero yo creo que México en esta ocasión creo que puede ser un rival incómodo, ¿no? Para Argentina.
Creo que la selección, como bien comentas, está plagada de muchos jugadores. Y hace rato mencionaba algo Fernando y creo que estoy muy de acuerdo con eso. No importa tanto el resultado, porque creo que si la selección llega a ser eliminada, creo que eso es lo de menos, ¿no? Lo que aquí verdaderamente importa es que hay jóvenes con mucho talento, ¿no?, en la selección. Ya lo mencionabas, Obed Vargas, Gilberto Mora, que es la sensación hoy en día. Muchos jugadores realmente que tienen ese talento, y creo que en este partido que viene contra Argentina va a ser un duelo. Yo espero que de muchos goles, yo espero que de muchos goles, porque es lo que la gente quiere, ¿no? Y es lo que creo que como fanáticos y como, fanáticos del fútbol es lo que queremos, ¿no? Sí, y pinta para bastantes goles, por lo menos en teoría, porque obviamente Argentina tiene más de 10 y México también, bueno, viene de entrada. Ambas selecciones vienen de hacer 4 goles en sus respectivos partidos y obviamente ya veremos qué es lo que sucede más adelante. Uno de los que ha sorprendido, veíamos ahí en pantalla recientemente en las fotografías, el Chicha Sánchez, que en Tigres no tiene muchos minutos, pero ahora en la categoría sub-20 ha sido una de las principales revelaciones. Y qué decir del portero Ochoa, que también muchos no lo tenían en el radar. Ahí vemos un poco la alineación de los principales son candidatos. Ahí también Iker Fimbres, por ejemplo, que en Rayados ha perdido bastante protagonismo desde la llegada de Dominic Torrent. Pero en ese aspecto, Fernando, ¿te animas a dar un pronóstico para este México-Argentina? Habrá sorpresa en teoría, ¿no? Aunque son categorías distintas a la selección mayor, pero ¿te animas a yo creo que ahora sí me voy a poner un poco malinchista, aunque creo y va de acuerdo a lo que dije hace rato, pues iba un poquito ahí el presagio. De lo que dije de que el resultado no importa tanto. Sí creo que hay males que son difíciles de erradicar, y creo que en el fútbol mexicano creo que lo tenemos lo tiene muy afectado, muy dañado desde hace muchos años. Yo creo que va a ser muy cerrado, porque yo espero un partido cerrado, espero también que sea de goles. Yo no estoy descartando ni siquiera la prórroga, o no sé si los penales, pero mínimo sí la prórroga. Yo me inclinaría para Argentina por un gol, ya sea 2-1, 3-2, 4-2. Argentina por un gol, 4-3, perdón. Argentina por un gol. Definitivamente será un duelazo. De hecho, de ese lado de las llaves va a ser hispanohablante, será España, Colombia y México y Argentina. Esas 4 selecciones estarán buscando 2 lugares en la ronda de semifinales. Y hablando un poquito de lo que comentabas, ¿no?, de esos males que normalmente se le vienen en la mente a la selección mexicana en partidos importantes, lo que sí ha demostrado esta selección es que en momentos de tensión ha sabido responder. Contra Brasil rescates empate, y qué decir también contra España, que logra ese empate, y ante Marruecos en un momento tal vez el más importante hasta el momento, que ha sido en esa tercera fase, termina ganando 1-0 en la última jornada de la primera fase, y ya obviamente ante Chile, un rival de mucho menor nivel, termina ganando y goleando 4-1. En los momentos importantes ha sabido responder, pero es cierto, tiene que romper con esos fantasmas, aunque sean una categoría distinta, ahora ante Argentina. Y para, pues bueno, ya esperemos en la próxima semana ver hasta dónde ha llegado la selección mexicana. Si avanza, por supuesto, a semifinales, aquí le tendremos todos los detalles. Y pasemos a nuestro siguiente tema, que es la postemporada de la Major League Baseball, porque estamos cada vez más cerca de la Serie Mundial. Los Yankees se despidieron, Rodrigo, y por supuesto todavía hay actividad hasta el momento en la conferencia americana y la conferencia nacional. Un poquito, ¿qué te ha parecido esta zona de playoffs? No, muy interesante. Yo estoy muy feliz porque ya perdieron los Yankees. No, muy interesante realmente, ¿no? Creo que aquí la sorpresa, a lo mejor para muchos o para algunos, de los Blue Jays, ¿no?, que ha sido un equipo que ha hecho muy bien las cosas en el este de la americana. Un rival bastante fuerte, ¿no? Y por el otro lado, pues bueno, de la Liga Nacional tenemos también equipos muy buenos, ¿no? Veíamos ahí a los Brewers de Milwaukee, que tienen, al parecer, también una de los mejores staff de picheo de grandes ligas. Los Dodgers, por supuesto, que creo que hoy en día pues siguen siendo los favoritos, solamente por el hecho de que tienen a 3 jugadores que fácilmente pueden ser MVP, ¿no? Entonces ha sido un arranque bastante interesante. Por ejemplo, ahí vemos también a los Tigres de Detroit con un pitcher que creo que va a ser Cy Young sin ningún problema, que es Tarik Skubal.
Ha sido muy llamativa, ¿no? También, por ejemplo, los Mariners, ahí vemos en pantalla. Sin duda la principal sorpresa desde mi punto de vista. Sí, obviamente los por Mariners. todo lo que acarreaba de no meterse ni siquiera a la postemporada en mucho tiempo. Sí, claro, y aparte que también decir que hay participación mexicana, ¿no? Con los Toronto Blue Jays está Alejandro Kirk, que es el receptor titular, ¿no? Ha tenido muy buena participación. Y también decir de Andrés Muñoz, ¿no? Que es un relevista, sin duda alguna, uno de los mejores relevistas de Grandes Ligas hoy en día, uno de los mejores cerradores. Perfecto. Y Fernando, ¿qué te ha parecido hasta el momento esta postemporada de la MLB? ¿Te ha sorprendido algo o simplemente has esperado lo que ha sucedido hasta el momento? ¿Los Yankees, a ti, te sorprende que hayan quedado eliminados? No, yo creo que han sido muy interesantes, independientemente de que el guión siga todavía su curso, que más no hemos visto alguna sorpresa, porque también quiero mencionar lo de los marineros. Los marineros avisaron el año pasado que estaban para cosas interesantes. El año pasado se metieron a serie de comodín con ahí, después de muchos años de no ver juegos de postemporada y no pudieron avanzar más, pero la esencia de los Mariners está ahí. Sí creo destacar que hay equipos como Detroit, por ejemplo, que sigue ahí en la pelea, con una pelea muy dura con Seattle para avanzar a la siguiente ronda. Tenemos a los cerveceros de Milwaukee peleando ahí con los Cubs, que posiblemente los acaban eliminando hoy. Equipos no quiero decir mercados pequeños, de ciudades pequeñas, porque son ciudades muy grandes, Milwaukee, hablando de Milwaukee y de Seattle, pero sí son plazas que no estábamos acostumbrados a ver en playoffs o ver en rondas definidas, y sobre todo con equipos tan interesantes, porque me puedes mencionar el caso de los Diamondbacks hace unos años que fueron a la Serie Mundial, en una Serie Mundial un poco floja, la temporada termina siendo un poco decepcionante en ese aspecto. No es el caso. No creo que nadie quede decepcionado si vemos a los Mariners en una Serie Mundial, a los Tigres de Detroit en una Serie Mundial, a los Cerveceros de Milwaukee en una Serie Mundial. Digo, obviamente habrá que pasar encima de los Dodgers, o bueno, ahorita que están perdiendo ahorita los Dodgers, de hecho, con los Phillies, pero vaya, los Dodgers también es sin duda el equipo a vencer. Los Yankees ya habían mostrado síntomas el año pasado, sobre todo en el desastroso juego 5 de la Serie Mundial. Jugadas que se le complican en defensa, jugadas que parecen de rutina, pero en el momento clave se les complican un poco los tiros a primera, hacer bien el juego con el guante. Los Yankees siguen padeciendo eso y bueno, pues se enfrentaron a unos Blue Jays que venían encendidísimos completamente. Vladimir Guerrero fue un animal en esta serie, bateó de 17-9, si no me equivoco, una barbaridad para el pelotero caribeño. Y bueno, los Blue Jays ahí están, otro mercado interesante que podríamos ver en la Serie Mundial. Vaya, ha sido una temporada interesante en ese aspecto. Digo, yo espero que ganen los Dodgers. Yo seguiré diciendo, yo hablando bien de los equipos chicos, vamos a decirle, pero bueno, yo sigo siendo de los Dodgers. Los Dodgers también presentan un equipo interesante, muy mermado por su bullpen, ha sido muy afectado, no ha tenido sus mejores brazos, les ha costado mantenerse sanos. Pero bueno, tienen un line-up increíble, es el mejor orden de la liga, por mucho que podamos decir que Mookie Betts ha estado flaco en la postemporada, que Ohtani no ha estado a la altura en esta serie divisional. Siguen siendo caballos poderosos. Y más que nada, más interesante lo que me parece de los Dodgers es cómo buscan siempre en cualquier aspecto tener la ventaja sobre su rival, ya sea, no basta solamente con presentar el mejor lineup, porque podemos poner de ejemplo a los Mets que le aventaron carretillas de dinero a Juan Soto y ni siquiera avanzaron a la postemporada. Los Dodgers, además de ser un equipo que apuesta fuerte, que le mete dinero a su roster, también busca sacar ventaja en otros aspectos, en el aspecto de oficina, en el aspecto administrativo, en el aspecto de entrenamiento, en el aspecto de desarrollo de prospectos. Es muy completa la organización de los Dodgers, bueno, esperemos ahí que... Ya estoy hablando muy de fan, ya. Sí, y obviamente con mucho fanático mexicano, más que nada Los Ángeles Dodgers. Obviamente lo vimos en la Serie Mundial pasada, con esa Serie Mundial tan soñada, que al final no terminó siendo tan soñada para los Yankees, como ya mencionabas. Pero en esta ocasión, y eso es una característica, por ejemplo, de los deportes de Estados Unidos, que obviamente equipos y de ciudades que no son tan comunes verlos de manera consecutiva en fases finales, se logran meter. Ya lo comentabas con los Diamondbacks, con los Rangers también, en esa Serie Mundial, que tal vez fue de las menos llamativas, pero al final de cuentas fueron los que mejor hicieron las cosas durante toda esa temporada.
Pero Rodrigo, ¿tú te animas a dar ya un pronóstico ya de serie mundial? Obviamente todavía estamos, ni siquiera arrancamos lo que es las finales de conferencia, claro. pero pues obviamente hay candidatos y los Dodgers es uno de ellos. Sí, por supuesto. Los Dodgers, ya lo mencionaba Fernando, un equipo que ha hecho muy bien las cosas, que aparte pues tienen la cartera, ¿no? Para gastar en cualquier clase de jugador. Yo creo y siempre he dicho, y no es por poner mucha presión a los Dodgers, pero creo que tienen el equipo para año con año ser campeones, ¿no? Y cualquier pues fallo, yo diría que es un fracaso, ¿no? Tienen una rotación que ha sido afectada muchas veces, en muchas ocasiones por las lesiones, ¿no? Pero estamos de acuerdo que tienes a Blake Snell, a Yoshinobu Yamamoto, a Tyler Glasnow, tienes a varios abridores que pueden hacerte el trabajo más fácil, ¿no? Pero hablando acerca de los favoritos o de cómo vería yo una serie mundial, yo creo, y como están las cosas, me gustaría ver a los Blue Jays, sin duda alguna. Diría que los Dodgers, ¿no? Porque pues, es el equipo que les comento, siempre debería estar ahí. Pero no vería mal, digo, si Filadelfia da la sorpresa, porque también hay que decir, Filadelfia es un equipo también con una muy buena rotación, Jesús Luzardo, Christopher Sánchez, Ranger Suárez, y también con muy buenos bates, ya lo veíamos hace también unas cuantas temporadas atrás, ¿no? Bryce Harper, que es un hombre que en playoff se enciende y es difícil de parar. También Kyle Schwarber, que es un bombardero, ese señor está loco con el madero. Entonces, no me sorprendería ver a los Phillies dando la sorpresa a los Dodgers, ¿no? Habría que ver qué tal, cómo va la serie. Por ahí entre pero Dodgers y Phillies, ¿no? Sí. Podría salir, ¿no? Filadelfia, más que nada, que ha sido muy constante en los últimos años entrando a postemporada, y ni qué decir de los Dodgers, que ya se han coronado en un par de ocasiones en los últimos 5 años, y por supuesto los Blue Jays de Toronto serían una de las principales sorpresas, por así decirlo, más allá de la buena temporada que han tenido. Pero sí, yo los veo también como uno de los principales candidatos a meterse a la Serie Mundial. Ya están en la final de conferencia y por supuesto, Fernando, ¿tú te animarías ya a dar una Serie Mundial o más o menos a la que te gustaría, ya sea de personalmente o la que sientes que sucederá de acuerdo a los resultados, porque son dos cosas distintas? Voy a ser objetivo aquí. Sí creo que entre Dodgers y Phillies está el equipo contendiente de la nacional. De la americana yo me animo a los Blue Jays. Los Blue Jays creo que ya les toca. Aparte han hecho méritos, pues han sabido sufrir esas últimas temporadas y creo que ya es momento. Entonces, también un poco considerando que del otro lado, en el lado de la americana, podrían enfrentar los Blue Jays a Detroit o Seattle, que son equipos sólidos, que se han visto bien, pero creo que en comparativa con los Blue Jays tienen como esa ventaja como tanto de momento como de competitividad, de venir a echar a los Yankees de la manera que lo hicieron, por mucho que los Yankees no sean el equipo de antaño, sigue siendo un digamos boost de energía, pues dan como una sensación adicional. Entonces creo que eso le puede alcanzar a Toronto para meterse a los Sí, ese envión anímico que es importante prácticamente en todos los equipos, no quiero llamarle golpe de suerte porque evidentemente han trabajado para ello, pero sí ese envión en este tipo de fase final donde obviamente se va, que rápidamente haga las cosas bien en una semana o semana y media y adiós, ¿no? Vale, prácticamente se va a la basura todo lo que has hecho durante 4, 5 o hasta 6 meses. Y así es donde obviamente los Blue Jays de Toronto han tenido y han aprovechado obviamente su momento y tienen para hacerlo ya para que en este octubre y noviembre por supuesto se metan ya a la Serie Mundial, que por supuesto en Toronto deben estar con bastantes ansias para ver a su equipo. Y bueno, ni qué decir de Los Ángeles Dodgers, que siempre son uno de los equipos más populares, no solamente en el tema de béisbol, sino a nivel mundial, siempre es uno de los equipos que más llama la atención. Y por último vamos a pasar al torneo internacional de voleibol de playa que se llevó a cabo el fin de semana pasado, ha llamado bastante la atención, obviamente aquí en esta zona conurbada, ya con los brasileños coronados en la rama varonil, mientras que las neerlandesas se llevaron el título en la rama femenil. Estados Unidos por ahí termina siendo como el gran perdedor, ¿no? Con esas dos finales, pero de ahí en fuera hubo muy buena respuesta de la gente y por supuesto de los jugadores que se presentaron, porque al final de cuentas muchos de ellos estuvieron presentes en los últimos Juegos Olímpicos de París. ¿Qué te pareció este torneo, Rodrigo? Tú que estuviste ahí presente cubriendo cada uno de los detalles y por supuesto de actividad de mexicanos. Sí. Más bronceado está el Rodrigo. Sí, yo estoy más bronceado, creo que lo van a notar ahí en las cámaras.
Fue un torneo bastante bueno, la verdad fue del 1 al 5 de octubre, fueron prácticamente 5 días, pero la verdad, digo, estuve ahí cubriendo de cerca, ¿no?, este torneo, que la verdad creo yo que puede ser el inicio de una serie de torneos, no solamente de voleibol, sino internacionales aquí en Veracruz. Creo que en esa parte el gobierno del estado debe trabajar para traer este tipo de competiciones, ¿no?, de torneos. Por ahí veíamos también la participación de los mexicanos, ¿no?, sobre todo de una veracruzana como es Atenas Gutiérrez, que jugó en casa, se sintió arropada, ¿no?, por la afición de Veracruz. Y creo yo, bueno, a mí la verdad me gustó bastante el torneo, jugadores de mucho nivel de otros países, por ahí veíamos en las fotos la premiación, ¿no?, Brasil, jugadores, eso sí, bastante altos, ¿no?, y con bastante nivel. Sobre todo, yo digo, más que nada aguantar el calor que hacía en esos días, porque sí, era un calor que estuvo criminal, pero de ahí en fuera creo que la gente se lo pasó muy bien. Creo que, pues como reitero, ¿no?, el gobierno debe de seguir trabajando, ¿no?, con parte de la Secretaría de Turismo para seguir trayendo este tipo de eventos, ¿no? Sí, totalmente. Con ese aspecto, obviamente, también ante la falta, ¿no?, de momentos y equipos deportivos en lo que es la zona conurbada. En ese aspecto, Fernando, bueno, recientemente la gobernadora dijo que va a buscar nuevamente traer al torneo para el siguiente año, pero pues obviamente son muchas cosas que van más allá de querer, y otra cosa es realmente si se pueda por temas también de organización. ¿Llegaste a ver algo de este torneo de voleibol? ¿Qué te pareció en ese aspecto? Quiero presentar una queja, porque fui el último día y no alcancé boleto. Es más que nada un chiste, pero sí, es historia real. Pero vaya, yo de esa experiencia me quedo con que hay interés en la plaza, hay interés en Veracruz por actividades deportivas. La gente en la plaza está ávida de deporte y de espectáculo, y qué bueno que la gente responda de esa manera, y qué bueno que se demuestre que Veracruz es un buen lugar para este tipo de eventos, y da pie a hacer un montón de cosas. Veracruz es costa, tiene un bulevar muy amplio, tiene espacio para hacer cualquier cantidad de actividades deportivas. Lo vimos hace más de 10 años con los Juegos aquí. Vaya, Veracruz está preparado para tener ese tipo de competencias, y la gente sobre todo está ganosa de ver competencia. En voleibol de playa, pues sí, efectivamente la gobernadora mencionó que era la intención regresar al torneo de Veracruz, que mejor, pues, que dé pie a que haya otro tipo de eventos. Por ejemplo, mi fantasía, por ejemplo, siempre ha sido un Mundial Sub-20 en México, por ejemplo. Bueno, ahí está, y vaya, o sea, y torneos juveniles, por ejemplo, que sean de nivel internacional, Veracruz los puede albergar sin ningún problema. Y ahorita tenemos ahorita en el estado 2 arenas de baloncesto, tenemos un estadio de fútbol funcional, un estadio de béisbol, infraestructura y sobre todo, pues, disposición de las autoridades para traer ese tipo de eventos. Eso me parece importante. Sí, y apoyo obviamente de la afición, que al final de cuentas termina siendo lo más importante, porque claro, pues, obviamente son los que terminan volteando a ver este tipo de torneos, y también los organizadores son los que ponen el ojo en este tipo de eventos para ver qué ciudades y qué estados obviamente van a tener. Pero por supuesto tendremos todas estas y más noticias, por supuesto, si se terminan confirmando. Pues nada, muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí. Gracias, Fernando, man. también muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues recuerde que esta es una producción de Sincronía Networks, en colaboración con Imagen de Veracruz y Abraham Exome. Yo soy Iván Bautista y fue un gusto acompañarlos. Nos vemos la próxima semana con mucho más. Gracias.